Las opiniones y comentarios expresados en el siguiente espacio son exclusiva potestad de quienes lo emiten. Esta empresa televisora exime su responsabilidad o participación en los mismos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buen día, bienvenido, bienvenida. Gracias por dejarnos ser parte de su domingo a través de la pantalla de Telemetro y también de Eco TV. Vamos al análisis de la realidad, las diferentes corrientes de opinión sobre lo que estamos viviendo y lo que queremos vivir también. ¿Por qué no? Esta es la agenda que le proponemos. La Caja de Seguro Social. ¿Avanza el diálogo? ¿Hay futuro? Nos acompaña Jorge Nicoló, consultor. Mitos y verdades de Omicron y también cómo está avanzando la estrategia nacional contra la pandemia. Nos acompaña un especialista en salud pública, el doctor Jorge Prosperi. Una radiografía de la actualidad del país con Rodrigo Noriega. ¿En qué ha quedado la crisis de los migrantes? Este tema está en agenda. ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué está pasando con este tema humano? Estará con nosotros la directora de Migración, Samira Gozaine, y también el comisionado Oriel Ortega de Senafront. Y pues iniciamos hablando de Seguro Social, que toca a todo el país. Este es otro tema que toca la fibra íntima nacional. La educación, el otro año, clases presenciales, el gran reto. La ministra de Educación, Maruja Gordá de Villalobos, estará en debate abierto. En la agenda que proponemos para hoy, don Danilo, ¿qué le parece? Buen día, bienvenido. Bien, una agenda llena de asuntos de actualidad. El virus de COVID-19 que cada 5 a 6 meses nos sorprende con una nueva cosa. Y luego los viejos problemas de Panamá, que cada vez nos sorprenden a pesar de que son problemas viejos. No siguen dejarnos de tener bajo sorpresa del impacto que causan estos problemas viejos. Pero fíjese, viejos problemas nuevos. ¿Por qué nuevos? Porque a mediados de año hablamos con don Jorge Nicoló, consultor. Está con nosotros desde Houston, él está en Houston. Buen día, bienvenido, don Jorge. Buenos días, Hugo y Danilo, gracias por la invitación. Y fíjese que hablaba de viejo problema nuevo porque cuando conversábamos con usted a mediados del año pasado, pues hablamos de la expectativa del diálogo por la Caja de Seguro Social. Llegamos a diciembre y quiero comenzar por ahí. ¿Qué futuro tiene este diálogo para usted, don Jorge? Bueno, yo creo que el diálogo no ha avanzado, vamos a ponerlo así de manera muy suave, ¿no? La verdad es que empezó mal. Primero debió trabajarse muy profundo la parte técnica. Y eso ahora es que se está diciendo que venga la OIT, ya se ha hablado que va a venir, va a tomar varios meses más este tipo de cosas. Así que perdimos un tiempo tremendo en donde podíamos ver definitivamente la realidad financiera, actuarial de la Caja de Seguro Social. La teníamos porque ya había el reporte de los actuarios de la Caja de Seguro Social y también de la Junta Técnica Actuarial, que va a decir lo mismo. La OIT lo que va a decir es que es más profundo definitivamente el déficit, pero ya estaba, pero no quisieron hacerle caso a eso. Entonces, las consecuencias hoy día son estas. Estamos cada uno inventando por su lado, hay que hacer esto, hay que unir ambos sistemas, un desastre. Entonces, hemos perdido un tiempo enorme en este año, sentados a la mesa un grupo, hay otros grupos de mucha influencia en la Caja de Seguro Social que quieren blindarse, y eso ha sido el manejo en todo este año. Esos grupos quieren blindarse, no quieren hacer las reformas que realmente se requieren en la Caja de Seguro Social, quieren permanecer en su status quo. Hay un problema financiero enorme y dicen, no, unimos los sistemas y otro que pague. Entonces, eso no funciona. No ha funcionado en ningún país, ni va a funcionar. Ahora bien, ¿qué propone usted? ¿Qué pone sobre la mesa para que este año, que en el tema diálogo le deja a uno un sabor extraño en la boca? Porque comenzó con un grupo de personas que pasaron meses discutiendo la palabra consenso.
y que ahora pues terminan el año reuniéndose durante 4 días por 8 horas por día con el resultado que tenemos. Es hora de darle un giro de timón, proponer algo nuevo, la OIT cambiará el panorama, deben seguir los mismos protagonistas que están allí. ¿Qué visual tiene usted? ¿Qué pone sobre la mesa? No para ahondar en el mismo problema, sino para buscarle solución, que al final los problemas son para eso, para solucionarlo. Hay que solucionarlo. Bueno, lo primero es lo primero. La OIT es la que todo está hablado, va a presentar su informe en 4 a 6 meses. Y en ese informe vamos a ver las realidades para ver alternativas. Esas alternativas definitivamente no van a ser fáciles, va a ser muy costosa. Y este es una de las situaciones que el diálogo ha tratado de taparse los ojos. Se ha hablado mucho de la dificultad, pero le va a costar a todo el mundo. Eso por un lado. Hay 2 aspectos. Hay el aspecto técnico, financiero, que le han dicho a la OIT, calcúlame eso, a ver cómo está la situación y qué alternativas pudieran proponer ustedes para considerar. Hay otro aspecto que tiene que ver con las reformas a la administración de la Caja de Seguro Social, y estos aspectos empiezan con la Junta Directiva. Entonces también estamos viendo hace poco recomendaciones o propuestas en donde dice, bueno, vamos a aumentarnos definitivamente las dietas a $500 de 100. Por otro lado dice, no, vamos a aumentar esto de 11 miembros de la Junta Directiva a 17 miembros de la Junta Directiva. Y eso solamente es para meter más gente de los feudos internos que tienen en la Caja de Seguro Social y se van a enclaustrar. En definitiva, yo creo que la solución a esto es un cambio radical en la Caja de Seguro Social. Aquí no hay cambios cosméticos. O sea, no va a hacerse, no se podrá hacer en un solo año. Esto va a tardar un año, una transformación, si es que se puede. Entonces, yo creo que el golpe mayor para sentarnos y darnos el puñete, como dicen en boxeo, muy fuerte, es ver la realidad. Y la realidad es que estamos sumamente mal. Todo el mundo estamos mal. ¿Cuánto mal estamos? Esa realidad no la han asimilado los miembros. Cada uno quiere proteger lo suyo. Entonces, este diálogo, si se mete la parte técnica y todo el mundo está de acuerdo que acepte esa parte técnica, va a poner un contexto un poco más serio de lo que ha ocurrido. Bueno. Lo segundo, enredo grande, es lo que tiene que ver con la misma reestructuración o reforma a la administración de la Caja de Seguro Social en sus distintos programas. Y ahí hay una resistencia increíble. Entonces, no podemos esperar cambiar si vamos a hacer lo mismo. Ellos tienen que entender, los gremios, de que no se trata de cómo mantienen ellos su status quo, se trata cómo podemos servirle al pueblo que necesita servicios de salud en todos los aspectos, que es un desastre. También que las pensiones estén aseguradas y, en tercer lugar, yo diría que pensar, bueno, si lo han manejado tan mal, definitivamente tan mal, las pensiones de manejarla otra institución. No pensemos privada, pensemos en el CIACAP, que es una institución estatal. Y en la parte de salud hay que considerar la unión de ambos sistemas. No puede ser que se esté gastando tanto en el ministerio y tanto en el Seguro Social. Y el Seguro Social atiende al 80%. Son ideas sobre la mesa, pero sumamos a don Danilo Toro, que tiene interrogantes para usted, don Jorge. Sí, uno de los aspectos que me llama la atención es el hecho de que las ocurrencias responden a lo que la gente tiene de información en su cabeza, ¿no? Y tal vez cuando se habla de tanto dinero, llega un momento en que eso, ya los ceros a la derecha no le dice nada a la gente. Correcto. Y entre las ocurrencias que he escuchado hay cosas como esta. Bueno, pero ¿por qué no se saca dinero del canal para metérselo a la caja? Quisiera que usted dijera, por ejemplo, tomando en cuenta que el canal ha anticipado que podría estar aportando al país unos 2.500 millones de dólares para el 2022, ¿cuántos años de absoluta dedicación de los fondos del canal tendríamos que dedicarle a la Caja de Seguro Social para que pudiera paliar un poco el problema de la caja? Bueno, mire, si el valor presente del problema de pensiones de la Caja de Seguro Social es aproximadamente 75 mil millones, obviamente 2.500 es en el tiempo, todos los años.
Va a tener que tardar 50 años para pagar las Y no cosas alcanza. que tiene que pagar. Sí. O sea, teníamos que sumar 50 años de aporte del canal para ver cómo resolvemos algo que es de apuro. Así mismo, o sea, es imposible. El sistema actual no resiste mantenerse porque hay que darle todo lo que produce la economía en un momento dado al sistema de pensiones. Y eso es absurdo y es imposible. Ahora, el Así tema que- es, aquí no tenemos que descubrir el agua tibia. Panamá nada. no es el único país que ha atravesado No, estas crisis. Correcto. Así es. Tomemos algunas referencias de otros que la han atravesado y que hoy por hoy están ante otra realidad porque, bueno, se tomaron el trago amargo, don Jorge. Bueno, le voy a poner el mejor y después voy a poner otros que están más o menos en el medio, ¿no? El mejor es Holanda, Dinamarca, estos países, y hay un grupo de países que tienen los sistemas de 3 pilares, o sea, que son las cuentas de ahorro. Las cuentas de ahorro sí rinden, y rinden más que definitivamente el 60% esperado en las pensiones. Lo que pasa es que ellos trabajan 40 años, 45 años, que no es nada extraño. Alguien que empieza a trabajar a los 20 años y para jubilarse a los 57, tiene que trabajar 37 años. Si es varón, tiene que trabajar hasta los 62, tiene que trabajar 42 años. Entonces, esa cifra, esa lucha de que no se cambie la cantidad de años para merecer esto, es un poco ilusoria, por así decirlo, ¿no? Entonces, esos países han resuelto su problema, inclusive han eliminado el sistema de beneficio definido, que le llaman aquí solidario. Eso lo han eliminado completamente y el país tiene algo adicional, tiene recursos para apoyar a aquellos que están en extrema pobreza o en pobreza para darle una pensión vitalicia. Entonces, están otros países, vamos a agarrar uno bien controversial, vamos a agarrar México. México tiene contribución definida. O sea, vamos a agarrar el Chile, que lo han criticado muchísimo. Bueno, Chile tiene contribución definida, no tiene deuda pública, lo han atacado mucho de que las pensiones no rinden. Claro, no va a rendir en 20 años, pero tienes que quedarte 30, 40 años para que te rinda. Pues eso es normal. Entonces, se explota políticamente esa situación, hay tendencia. Entonces, el asunto es que existen pruebas y el mundo, a propósito, el mundo en los últimos 25 años se ha movido hacia el sistema de contribución definida, que son las cuentas de ahorro. No es al revés. El único que lo ha hecho al revés fue Argentina, en 1988, con los Kirchner, durante la crisis financiera mundial, ¿no? Y lo hizo no porque el sistema de pensiones de contribución definida en Argentina tuviera problemas. El gobierno lo hizo porque necesitaba divisas, necesitaba dólares. Y estos fondos estaban invertidos a nivel mundial en dólares. Bueno, pregúntale a los pensionados argentinos si están contentos. Están que lloran. Bueno, yo creo que es el mejor retrato que podemos tener. Hay pruebas Sí. de todos lados de que el sistema hay que cambiarlo. Don Jorge, mientras esto sucede, voy a hacer una especie de analogía. Es como si tuviéramos una casa que se está cayendo, nos resistimos a hacer lo que tenemos que hacer para levantarla, para reconstruirla, pero en tanto estamos viviendo en esa casa. Y los que viven en esa casa necesitan una serie de servicios, por ejemplo, medicinas. ¿Qué hacemos para que la caja, en este momento, mientras estamos discutiendo ese viejo problema nuevo, también arregle este viejo problema nuevo, que es que la gente tenga sus medicinas, que causa tristeza todos los días? Las quejas y los lamentos de gente que no tiene una respuesta de ese servicio elemental y básico de la Caja de Seguro Social actual. Mira, y esto es una situación que viene de hace varios años y se ha agudizado, definitivamente. Y nos da la sensación de que somos incapaces. La verdad es que nos ha faltado voluntad para resolver esto. Hay otros países que han abordado el mismo tema, han tenido problemas similares también en el área de salud. Y han dicho acá, no me puedes resolver, yo voy a contratar directamente a la fábrica, a los fabricantes que producen las medicinas. Me rijo entonces por lo que dicte la FDA, lo que dicte la Agencia de Medicamentos Europea, y esos son mis dos baluartes, porque ellos sí hacen los análisis que hay que hacer para ver qué medicamento tiene todas las garantías que va a surtir el efecto correcto. Voy a inventarnos otros.
Y básicamente decir, bueno, hay que cambiar la ley, hay que hacer esto es urgente, hay gente que está muriendo por falta de medicamentos. Es un crimen. Pero políticamente tocar esos puntos, y no solamente en los medicamentos, en los servicios médicos, obviamente no, como que no se atreve. Bueno, es una irresponsabilidad absoluta de parte de quienes manejan y los políticos que manejan la Caja de Seguro Social de que esto esté ocurriendo. Hay gente que está muriendo por esa razón. Don Danilo. Sí, además de los medicamentos, hay otros indicadores que nos dejan ver el retraso que tenemos. Cuando un paciente recibe el visto bueno para que se haga un examen dentro de 9 meses. 9 meses. Usted está desactualizado. Año, 2 años. Exacto, ya así es. En eso Así estamos. es. Eso en realidad hay que multiplicarlo por 2 en tiempo. 9, 12 o 18 meses. ¿Por qué? Porque eso significa que el paciente tiene que esperar eso. Pero súmela a la espera del paciente el cúmulo que se está represando, más el hecho de que a partir de ese momento habrá que hacer algo para poder adquirir como los equipos o algo para satisfacer la demanda. Este indicador, ¿qué nos dice sobre la salud de la finanza del sistema en cuanto a atención médico-hospitalaria respecta? Mire, aquí hay varios aspectos, ¿no? Y es lamentable. El primero tiene que ver que uno dice, bueno, está esto atrasado, hay que meter más recursos para que haya el personal para que atienda. Bueno, señores, han aumentado 360 millones de dólares en personal en 3 años y estamos peor. Entonces, está pasando algo muy, muy mal allí. Lo segundo es, perdón, lo segundo es que se requiere voluntad, hay que negociar, no se puede entrar así a los golpes, pero hay que negociar hasta cierto punto. La autoridad y la responsabilidad la tienen la administración, la junta directiva y el gobierno. Y deben tomar esto muy en serio. Gente se muere básicamente por no recibir la atención que se merece. Entonces, cuando usted ve que las citas se la dan hasta dentro de 2 años, bueno, la enfermedad no espera. Eso es un crimen, eso es inaceptable. Eso bajo ninguna circunstancia. Pero si aprietan, entonces hay gremios que se levantan y forman líos y que lo formen. Pero eso hay que arreglarlo. Eso no se puede quedar así, para nada. Entonces, yo pienso que hay que reformarla. Por ejemplo, Carlos Abadía, que es un conocedor muy profundo del tema de la Caja de Seguro Social, conversando con el otro día, dice, mira, los médicos especialistas no deben estar haciendo recetas después de la primera vez que atiende al mismo paciente, ¿no? Si le dice, bueno, esto tiene que tomarlo de por vida. Por ejemplo, Irbesartan, que hace falta en estos días que he estado escuchando, que es para la presión arterial, tú tienes que tomarla de por vida. Bueno, le dan por 3 meses, creo que es la cosa. Imagínate. Tiene que sacar citas con el especialista para que se la dé. No, es un absurdo. No debe tomar tiempo el especialista para eso. El especialista está para atender cosas especiales, cirugías o cosas clínicas que requieren una atención más allá del médico general. Son esos problemas. Tiene que encargarse de todo. Sí. Son esos problemas de el Panamacondo, como le llamo comúnmente. Sí. Ese es nuestro Panamacondo. Don Jorge, queríamos hablar de otros temas, pero se nos acabó el tiempo. Y más que un análisis, nosotros le propongo al director que en 20 segundos usted nos deje algo de optimismo. Al fin y al cabo estamos en diciembre, viene un nuevo año. Y de todo este tema Caja de Seguro Social, no sé si se encuentra usted una pincelada que nos deje algún mensaje de optimismo. Bueno, yo creo que estamos recuperando. Se espera un 2,5%, de acuerdo a algunos cálculos, lo cual es positivo. Lo que sí es que no veo claro una política de generación de empleo. Y me refiero a generación de empleo en el sector privado. Para ayudar a que se genere el empleo correcto. Entonces, si eso se ve y se implementa el próximo año, yo creo que definitivamente las cosas irán mejorando. Todavía hay un problema inmenso en la parte de generación de empleo, pero hay esperanza y ahora se resuelve. Esa es la esperanza que tenemos, don Jorge, siempre orientador, conversar con usted, que tenga buen día. Saludos. Hasta luego. Don Jorge Nicoló, que nos ha acompañado desde Houston. Un tema
que de verdad queríamos acompañarlo con otros aspectos económicos y que fue imposible, porque la Caja de Seguro Social tiene ese detalle. Es un problema tan grande que al final se nos diluye el tiempo. No se pueden diluir las soluciones, eso sí. Vamos a una pausa, pero usted quédese con nosotros, porque en segundos vamos a conversar un poco sobre salud pública, enfocados en el manejo de la pandemia, lo que está causando esta nueva ola de variantes, la última, Omicron, cómo lo están enfrentando las autoridades, qué podemos hacer o debemos hacer los ciudadanos, como siempre abordando este tema con fuentes responsables, con mucha evidencia científica para que como país sigamos tomando las decisiones correctas. Porque en vacunación hemos tomado la decisión correcta. Más del 80% ya nos hemos vacunado y ya tenemos refuerzo, como en este caso. Pausa y regresamos. No, así fue el debate y ahora seguimos con el tema de salud pública, enfocados en, claro está, pandemia, vacunación, variantes y demás. Está con nosotros un especialista en esta materia, el doctor Jorge Prosperi. Bienvenido. De nuevo, muchísimas gracias por la gentileza de traerme aquí a ofrecer algunas ideas. Doctor, el escenario que enfrenta Panamá con el tema vacunación, pandemia, ¿cuál es la lectura que usted tiene en este momento? Bueno, el escenario que enfrenta Panamá es el escenario que enfrenta la mayoría de los países del mundo, si no es que todos, ¿no? De entrada. Eso es importante hacerlo como primer punto de la lectura para que no creamos que lo que pasa aquí no pasa en otros lados. Nosotros estamos en la misma batalla contra el mismo problema. Nosotros tenemos ya casi 2 años, vamos a entrar en el tercer año de la lucha contra la pandemia. Hemos tenido olas, ¿no? Hemos tenido aumentos, disminuciones. Yo personalmente creo que a partir del último mes, aunque mantenemos la epidemia, estamos acercándonos al control de la epidemia, ¿no es verdad? Hemos aplicado las medidas correctas en cuanto a trazabilidad, identificación genómica, seguimiento. La población ha asumido la disciplina que le correspondía. La gente usa la mascarilla, la gente mantiene la distancia, se lavan las manos, usan el gel alcoholado. Eso es importante. Y tenemos un programa de vacunación que es muy exitoso, de lo más exitoso. Hasta el día de ayer habíamos aplicado más de 6 millones de dosis y casi alrededor del 80% de la población objetivo está vacunada. Pero apenas es el 55% de toda la población. Y ese es un pero muy grande. Ese es un pero muy grande, pero fíjese que yo quisiera seguir viendo así el bosque y del bosque Panamá por una razón. Conversábamos con el gerente del nuevo centro de convenciones, Panamá. Amador. El de Amador. Ahí estuve. Y él decía, de anoche, presentar a Panamá con su oferta a competir mundialmente y diciendo que tiene el 80% de la población, por lo menos con una dosis de vacuna, es una ventaja que ningún país tiene en este momento. Es decir, el éxito que Panamá ha tenido en el tema vacunación no tiene parangón. Sin embargo, todavía hay resistencia de parte de algunos sectores. Fíjese, 80%, nos queda el 20%. Todavía hay resistencia de parte de algunos sectores al tema vacunas. A ese sector, usted como especialista en salud pública, ¿qué le diría para llevarlos al convencimiento de, oye, esto viene de Sudáfrica, allá solamente está vacunado el 30%, versus nosotros? ¿Qué riesgo representa que ese pequeño grupo de la población no siga el rumbo que el país ha decidido tomar, que es la vacunación? Bueno, el riesgo es muy grande y es evidente. Hace unos días yo en una conversación planteaba que la aparición de esta variante Omicron, ¿no, verdad? A mí me deja una gran lección, y la lección que me deja es que este virus no da tregua y que este virus va a seguir mutando mientras nosotros se lo permitamos. Y nosotros se lo permitimos en la medida básicamente en que, uno, no cumplimos con las medidas de cuidados personales y colectivos, esas que dije antes, la mascarilla, etcétera, y dos, tan importante, no nos vacunamos. Entonces, yo decía que solo podía salvarnos la ciencia, ¿no? La ciencia que tiene que ver con la disciplina ciudadana, las ciencias sociales, la comunicación social y la ciencia subyacente a las vacunas y a los tratamientos. Lógicamente que está el asunto de las creencias, ¿no? ¿Verdad? Yo soy una persona profundamente religiosa, pero eso no me aparta de confiar en la ciencia y de creer en la ciencia, ¿no? ¿Verdad? A Dios rogando y con el mazo dando, dice el refrán. Entonces, yo sinceramente creo que los panameños
debemos mirar debemos mirarnos en el espejo de lo que está ocurriendo en Sudáfrica y ya comenzó a ocurrir en Europa, porque tarde o temprano esta nueva variante, que lo que sí se sabe muy poco de ella, pero pareciera que es más contagiosa, ¿no? Más contagiosa incluso que la variante Delta, que es la que tenemos hoy en día circulando ya plenamente aquí. Es muy probable que llegue a Panamá. Nosotros somos puente del mundo. Aquí llega gente de todo el lado. Es muy probable que llegue si no es que ya ha llegado, que es lo que ha pasado en otros países, que han descubierto que ya había llegado. Si no es que ya ha llegado. No podemos descartarlo, porque los sudafricanos la identificaron porque ellos tienen el programa de vigilancia genómica más importante y más intenso del planeta. Entonces ellos le hacen casi que exámenes de la genómica, que no es solamente detectar el virus, sino ir a ver el ADN, las secuencias del virus, a un elevadísimo porcentaje de los casos positivos. Nosotros aquí no tenemos esa capacidad, entonces nosotros no podemos descartar, igual que no pudimos descartar que tuviera presente Delta cuando ya estaba presente, o no pudimos descartar Mu o Mi cuando ya estaba presente, pero lo cierto es que las medidas para cada una de ellas, ya sea Alfa, Beta, Mu, Delta y ahora Omicron, son las mismas, son exactamente las mismas, excepto... son las mismas, digamos que son las mismas y todavía no estamos 100% seguros de que la vacuna también sea efectiva para Omicron, pero todo parece indicar que también va a ser efectiva contra Omicron. Don Danilo. Doctor, siendo usted un experto en salud pública de talla internacional, quiero que evalúe algunas cosas que compare con Panamá. En países del primer mundo han tenido una reacción severa. Ayer nada más Estados Unidos anunció medidas que van a llegar hasta marzo del próximo año. Así es. Entonces, ¿hay alarmismo aquí desde el punto de vista de salud pública? ¿Es sano que la población confronte otra vez una represión de su dinámica social? Uno. Inmediatamente le tengo otra preguntita. Una palabra fuerte, represión. Represión, vamos a ponerlo en este término. Pero limitación. es válida. Pongámosle limitación. Porque hay que represar la dinámica social de alguna forma. Así es. Se trata de contenerla. ¿Cómo compensar esto? ¿Es válido hacerlo ahora o es alarmismo? No es válido hacerlo ahora. No es válido hacerlo ahora en este instante. Me refiero al país, a Panamá, a nosotros, a lo interno. O sea, hay algunas medidas que se están tomando que sí son válidas, como por ejemplo eso de utilizar el código QR o la tarjeta de vacunación para que las personas que van a lugares públicos donde hay concentración estén vacunadas, ¿no? ¿Verdad? Lógicamente que hay gente que dirá que el derecho a vacunarse es de cada uno, pero el derecho del Estado es de protegernos a todos. Entonces, el Estado nos protege a todos pidiendo que estemos vacunados. Si usted no quiere vacunarse, no se vacune, pero no va a poder ir a un restaurante si no tiene el aforo, o no va a poder ir a un estadio si no tiene el aforo, pero son medidas que todavía no han llegado a implementarse. O sea, nosotros no podemos decir... O sea, yo sinceramente creo que nosotros no vamos a volver a las medidas, a la situación anterior en la cual estábamos todos reprimidos, metidos en las casas, en cuarentenados, por decirlo de alguna manera. Yo creo que no. Hemos avanzado. Hoy en día ya sabemos cuidarnos mejor. Pero por ejemplo, lo que ocurrió con Boquete, un lugar abierto, si algo pega en Boquete es viento, ¿es justo? Las medidas asumidas por la parte sanitaria corresponden a lo que en términos de convivencia social se puede y se espera? Es que depende de lo que usted, del espacio, ¿no? Del espacio en el cual nos encontremos, ¿no? ¿Verdad? Yo pienso que si el espacio es, si estamos en un espacio abierto y hay un gran conglomerado de gente metida en ese espacio abierto, ¿no? ¿Verdad? Lo correcto es que todos estemos con mascarilla, ¿no? ¿Verdad? Todos estemos con mascarilla. Si hay gente que siente que se le están violando sus derechos porque se le pide que se pongan mascarilla a un estadio, a ver un partido de fútbol, entonces que se queden en su casa, porque nos hacen daño a todos. Nosotros tres estamos aquí conversando ahora mismo. Perdón. Hay un poquito de agua por ahí. Por favor, sí. Si alguien me trae un poquito de agua, estaría bueno. Estamos en un espacio abierto. No, ninguno de los tres tiene mascarilla, pero tenemos una distancia como de más de 2 metros entre nosotros y los tres estamos perfectamente vacunados, ¿no? ¿Verdad? Entonces, ok, eso es perfecto, pero si aquí hubiesen 60 personas y no sabemos quiénes estamos vacunados, todos tienen que ponerse mascarilla, porque
la posibilidad de que alguno de los que no están vacunados traiga el virus es real y puede contagiar a todos los demás. Ahora sí, ese entendimiento colectivo lo tenemos en Panamá, lo tienen las autoridades, porque hemos visto que allí algunas actividades que las autoridades le han dado el visto bueno y hay reuniones codo con codo, hombro con hombro y todo sin mascarilla. Desde en un parque, como fue el Parque Unión en Herrera, hasta bailes donde la gente está aglomerada. Yo veía tenía un video donde aparecía toda la gente bailando, apretadas, como es un baile típico en Panamá. El único que tenía mascarilla era el acordeonista, los demás no tenían. Y era una aglomeración tremenda. Era el piano. Versus lo que vimos allá en Boquete, que bueno, trajo los resultados que todos hemos visto. ¿En qué medida realmente este tipo de eventos hay alguna dosis de política al gerenciar la crisis que estamos viviendo? ¿En qué medida hay un ingrediente político más que científico? Qué difícil, ¿ah? Qué difícil pregunta. Yo creo que las dos cosas van de la mano, ¿no verdad? Van de la mano. Recuerda que estamos entrando en el tercer año de esta lucha, ¿no? Nosotros tenemos, el año que viene va a ser nuestro tercer año de pandemia. Entonces, los panameños estamos cansados de las restricciones que decía Danilo. Los panameños queremos retomar la vida, queremos recuperar la vida. Entonces, el gobierno sabe eso también y el gobierno tiene presión de la población, de la empresa privada, de los medios, de todo el mundo, y entonces hay que buscar un equilibrio, ¿no verdad? ¿Lo está logrando el gobierno? ¿Está gerenciando correctamente la crisis? Yo pienso que en general sí. Mire, por ejemplo, yo hace 3 días estuve en la entrega del informe final del Pacto Bicentenario, en ese centro de convenciones de Amador. Oiga, ahí habían miles de personas metidas ahí adentro, y las sillas estaban como a 1,5 metros. Todo el mundo estaba con mascarilla, y ahí había gente de todos los estratos sociales, con todos los niveles de formación, y todo el mundo estaba con mascarilla. Eso debemos replicarlo en otros eventos masivos. Por supuesto, hay que buscar la manera de que eso se replique en los eventos masivos. Yo, por ejemplo, nunca estuve de acuerdo con que en el estadio, en el Rommel Fernández, ahora que jugamos contra El Salvador, ahí usted veía y había un montón de gente que estaban sin mascarilla y gritando y hombro con hombro. Eso no puede ocurrir. Eso no puede ocurrir porque el riesgo de la infección es real. Y de alguna manera nosotros estamos viendo que esos pequeños descuidos, que no son tan pequeños muchas veces, están produciendo que en este último mes, el mes de noviembre y desde el mes de octubre, nosotros mantenemos un ligero, muy ligero, pero clarísimo aumento de los casos diarios que estamos reportando. ¿Es indicativo de que viene la cuarta ola? No, mira, no? Yo escribí una columna en la cual decía que si la cuarta ola era una amenaza real. Yo sí creo que hay una amenaza real de una cuarta ola, pero no estamos en la cuarta ola todavía. Pero tenemos que cuidarnos porque si nos descuidamos puede seguir aumentando. En términos de salud pública, doctor, ¿qué golpea más? ¿COVID o las restricciones, las limitaciones socioeconómicas de la población? Esta misma pregunta me la hizo usted en algún momento, Danilo. Hombre, tengo que hacerse la cuarta ola. Es que este virus es así. Hoy, aparece cada vez que sí, se le cree vencido. No da tregua y ni la va a dar. Nosotros estamos muy lejos de llegar a una situación en la cual el virus se va a hacer endémico como una gripe, ¿no? Como una influenza, y entonces, bueno, nos vacunamos 1 o 2 veces al año y mantenemos bajo control el virus. Pero las dos cosas son importantes y es que una lleva a la otra. O sea, si usted no tiene controlada la epidemia, ¿no verdad? Y usted deja que la epidemia se le salga de las manos y aumente el número de casos de manera exponencial, ¿no verdad? Entonces no le queda más remedio que, ¿cómo fue la palabra que usted utilizó que me encantó? Reprimir a la población y en cuarentenar a la población y volver a todas las medidas que no queremos que vuelvan. Pero yo no creo que ese sea el caso. Yo no creo que ahora va a ocurrir. Esta mañana, justo viniendo para acá, yo me leí un artículo que salió hoy en The Economist, que dice cuál puede ser el impacto de la economía, ¿no? El impacto en la economía de Omicron, la llegada de Omicron. Y según estos tipos que saben más que yo, economistas y virólogos, ellos dicen que el impacto nunca va a ser igual que lo que ocurrió hace un año, año y medio, jamás, porque ya estamos preparados, hemos tomado conciencia. Entonces puede que tengamos un aumento de casos, pero nunca va a ser como el que tuvimos, porque además ya estamos vacunando. Y ahora bien,
Ahora bien, nosotros estamos vacunando y aquí en Panamá vamos a llegar al 100% de cobertura, no me cabe duda de eso. Pero hay países que tienen, África, todo el continente africano tiene 10% de cobertura y ese 10% de cobertura del continente africano es gracias a que los países más ricos de África, Marruecos, la propia Sudáfrica, son las que tienen un buen porcentaje de vacunación. Pero mientras toda la población del mundo no esté vacunada, estamos todos en riesgo. Eso. Estamos todos en riesgo, se viene diciembre, viene el Día de la Madre, vienen las fiestas decembrinas desde Navidad en adelante. ¿Qué recomendación le daría? Por lo general hablamos del gobierno, pero yo me enfoco más en la población porque depende de la actitud de cada uno. Okay. No dar tregua a este virus que no nos da tregua a nosotros. Okay. Yo diría que disfrutemos. Yo diría que disfrutemos el Día de la Madre, que disfrutemos la fiesta decembrina con nuestra familia, ¿no es verdad? Con las personas que conocemos, ¿no es verdad? Pero mantengamos, no dejemos de reunirnos, no dejemos de comer en familia, ¿no es verdad? Pero mantengamos las medidas que tenemos que mantener para garantizar que eso sea seguro, que eso sea seguro. El doctor Anthony Fauci ayer también decía en sus 1000 publicaciones que saca casi que a diario, que sí, reúnanse, pero asegúrense de que todos los que se reunieron están vacunados. Asegúrense de que el que no esté vacunado se haya hecho una prueba de PCR 24 horas antes, ¿no es verdad? Y asegúrense, por supuesto, de que el sitio esté bien ventilado, ¿no es verdad? Ventanas abiertas, asegúrense del lavado de manos, asegúrense del gel alcoholado y pónganse la mascarilla mientras están en la conversa y la cosa al principio. Pero cuando llegamos a comer, como ahora nosotros, porque todos estábamos en mascarilla antes de comenzar, nos quitamos la mascarilla, pero no vamos a comer con mascarilla. No la han inventado todavía. Todavía no se ha inventado esa mascarilla. Pero hay que disfrutar la vida, compañero. Total. Disfrutarlo de la forma en que disfrutamos conversar con usted y este encuentro dominical, porque al final usted llegó aquí con su mascarilla, fue maquillado, subió al estudio con mascarilla, se la quitó después que le pusieron el micrófono. O sea, cumpliendo una serie de protocolos donde se le cuida a usted y se cuida al personal que le acompaña. Así que gracias, doctor. Don Danilo. Que no volvamos a comer tamales en soledad. Esa es la meta que debemos tener. Me quedo con esa. Que no sea eso. Yo creo que es la mejor descripción que podemos tener. En agenda, pendientes, tenemos que hablar del país, la radiografía del país, tomando en cuenta algunos hechos puntuales que se han dado durante esta semana, desde la aceptación de culpabilidad de uno de los hermanos Martinelli en adelante. Eso lo haremos con Rodrigo Noriega en segundos, aquí en Debate Abierto. Por ahí. Estamos hablando con Rodrigo Noriega, nuestro próximo invitado. Don Rodrigo, buen día, bienvenido. Siempre un honor contar con su presencia. Gracias, Hugo. Gracias, Danilo. Gracias por invitarme a este gustado programa. Oiga, ¿sabes que todavía me resuena en el oído esa metáfora que usó don Danilo cerrando el segmento anterior? No volver a comer tamales en soledad. Así pintó él la Navidad. ¿Usted cómo pinta diciembre, don Rodrigo? Mira, diciembre, creo que este diciembre vamos a comer tamales acompañados, pero si los panameños no nos cuidamos, es posible que el año nuevo y todo lo que pase en el verano tenga que ser solitario. Y eso es grave porque estamos hablando de eventos feriales, carnavales que muchos se toman en serio y demás. Todo eso estaría en riesgo, toda actividad, si no nos cuidamos y no nos vacunamos. Exactamente. Ese es el paso correcto. Ahora, dejemos de mirar hacia el futuro así tan lejos y miremos esta semana que acaba de transcurrir. Don Rodrigo, si usted tuviera que elegir un hecho que usted dice, este es digno de ponerlo en perspectiva porque impacta el país, la historia lo va a recordar, ¿cuál sería ese evento? La declaratoria de culpabilidad de don Luis Enrique Martinelli Linares en Nueva York. ¿Por qué? Porque marca un antes y un después. Hasta ahora la narrativa, digamos, no por así llamarlo la historia oficial, pero la historia cuasi oficial era que todo esto era una novela, una persecución política, inventado por el expresidente Varela, el Consejo de Seguridad, la Procuraduría Paralela, todo aquello. Y hoy Panamá tiene una condena. Lamentablemente no es panameña y no es una corte panameña. Es en una corte de Nueva York por un delito cometido en Estados Unidos, pero que tiene que ver con un contrato o una serie de contratos obtenidos en Panamá. ¿Qué sabor de boca le queda a usted como ciudadano panameño al ver que la justicia, los mecanismos de la justicia en otros países funcionan
pero en el nuestro podemos saber de antemano cuál va a ser el destino de los casos. Mira, esto es sumamente frustrante y doloroso a la vez. Doloroso porque tener un compatriota en una cárcel extranjera, por mucho que uno pueda tener, adversar a su familia o lo que sea, eso es sumamente doloroso y es una vergüenza internacional para Panamá. Por la otra parte, es frustrante porque hemos presenciado cómo a la justicia panameña se le ha arrodillado, cómo a 5 fiscales con una hoja de vida íntegra los han humillado y los mandaron de vacaciones a su casa por la no denuncia de un testigo protegido que ha dicho a los 4 vientos que él no ha denunciado a los fiscales, que él denunció fue al Consejo de Seguridad. Entonces, tenemos la justicia de rodillas, tenemos 900 funcionarios del sistema penal acusatorio, interinos. Son esos mismos funcionarios los que tienen que juzgar a los 56 detenidos por la operación Fisher en Colón y otras partes del país, incluyendo a los del Caleto. Entonces, no podemos esperar de una justicia que está así, endeble, que está en harapos, que nos dé el mismo resultado que tiene la justicia de Nueva York. Don Danilo. Efectivamente, lo que usted plantea es un análisis comparativo, ¿no? Lo que tenemos con lo que otros tienen, en este caso Nueva York. Ahora, las implicaciones de esta declaración de culpabilidad por parte de la persona involucrada o afectada significa que la argumentación de los fiscales, fíjese, y que me llamó la atención, no es un fiscal, son varios fiscales los que están trabajando en el caso de Nueva York. La argumentación de ellos es una argumentación que entonces es sostenida, es sostenible, porque al aceptar la culpabilidad, los fiscales están planteando la realidad. Y en la realidad hay implicaciones para figuras y para dinámicas aquí, domésticas, panameñas. ¿Hasta dónde cree usted que van a llegar esas implicaciones? ¿Van a pasar desapercibidas por parte de la justicia panameña o van a tener algún efecto real? Mira, Danilo, esto es una carretera de múltiples carriles. Hay un carril, digamos el carril de la política, y esto afecta directamente a las elecciones del 2024. No excesivamente, pero veremos qué va a pasar en los próximos meses. Segundo, en cuanto a la justicia panameña, hay decisiones que tienen que tomar los operadores de justicia. Primero, hay un montón de información, un montón de evidencia que tienen que ir a buscar a Estados Unidos, que hay que gestionar por canales diplomáticos y que hay que fortalecer un proceso que en Panamá se llama Odebrecht Suiza, que casualmente tiene que ver con una cuenta que el gobierno suizo congeló, $22 millones aproximadamente, a estos mismos señores que están siendo juzgados en Nueva York. Entonces, de Suiza parten, se supone, los 19 millones que van a usar para pagarle al gobierno de Estados Unidos por haber usado su sistema financiero para recibir una coima por un contrato que se dio en Panamá. Entonces, ese dinero que se está pagando en Estados Unidos es dinero panameño, es dinero que pudo haber sido medicinas, escuelas, carreteras, empleos, todo tipo de cosas en Panamá. Porque el dinero que se está pagando actualmente por los impuestos de los panameños. Y confirma que efectivamente hubo coimas en Panamá, que efectivamente el robó pero hizo, se enfatiza más el robó y termina siendo el hizo para robar. Entonces, realmente es también una confirmación del periodismo investigativo. Ese periodismo combativo que por años, incluyendo esta corporación, llevó adelante exponiendo los escándalos de Odebrecht, los escándalos de corrupción, y que recibió muchos cuestionamientos de parte de ciertos sectores, pues también es una validación de ese periodismo investigativo. Hombre, a nosotros nos correspondió incluso dar cobertura en Brasil de este caso. Al final esperamos listas, esperamos que avanzara la justicia, esperamos los procesos y estamos en el estadio en que actualmente todos conocemos. Teniendo eso como mar de fondo, hay una corriente que dice, apuesta por la nulidad de todo lo actuado y que todo el mundo salga libre y aquí no ha pasado nada. ¿Tendrá éxito esa corriente? Creo, Hugo, que antes de lo que ocurrió el jueves pasado, eso podía de pronto tener algún mérito. Va a ser muy difícil que ahora con la presión internacional que va a recibir Panamá por lo que está pasando en Nueva York, se puedan bajar los casos que hay en la justicia panameña. Toda la presión que está recibiendo la jueza tercera de liquidadora, Valoisa Martínez, que es una presión muy directa, muy poco discreta, que la están acusando de todo tipo de cosas y que están pidiendo la nulidad del caso,
Eso va a ser muy difícil que pase. El 2 de enero empieza una nueva, el 3 de enero, perdón, empieza una nueva era en la Corte Suprema de Justicia, una nueva mayoría de 6 magistrados. Eso es clave. 6 magistradas, lideradas por mujeres, que van a cambiarle la cara a la justicia panameña. Entonces, hay vientos a favor de la justicia, vienen de afuera y quizás a partir del 3 de enero algún viento local. Eso de nuevos horizontes a partir del 3 de enero me recuerda que hemos vivido episodios en que hemos tenido esperanza y los magistrados que entran se han pasado al lado oscuro de la fuerza. Pero eso es meramente anecdótico. Quisiera rescatar una frase que usted usó, que este tema tiene, el caso en Nueva York, tiene múltiples carriles y apuntó a que esto afecta a las elecciones del 2024. La pregunta es ¿cómo? ¿Y a quién? ¿O Bien. a quiénes? Afecta a muchos más de los que quisiéramos pensar. Por un lado, afecta obviamente a parientes de los chicos que están detenidos, que tienen aspiraciones presidenciales. Afecta también, de alguna forma u otra, al panameñismo, ya que recordemos que el caso Odebrecht inicialmente no iba a ser investigado en Panamá. Las denuncias contra Odebrecht fueron cerradas por el Ministerio Público y fueron reabiertas en el 2017, después de que el Departamento de Justicia llegó a un acuerdo con la empresa brasileña. Entonces, hay allí una alianza imperfecta de impunidad que también se va a ver afectada. Y, por supuesto, también va a afectar a lo que el gobierno Cortizo haga en materia de lucha contra la corrupción. No puede ser que estén pasando tantas cosas en Panamá y tengamos una justicia interina. Hemos tenido, en 11 años, hemos tenido 7 procuradores generales y el actual es interino. Tiene 9 meses de ser interino. 9 meses de ser interino. O sea, si lo hubieran querido confirmar, lo hubieran confirmado hace rato. La impresión que tengo es que no hay los votos del PRD en la Asamblea Nacional para ratificar al procurador Caraballo. Ese es un mensaje terrible. Que el partido de gobierno no tenga los votos para ratificar al procurador general. Un procurador general que se está caracterizando por su lucha frontal contra el narcotráfico no tiene el respaldo del partido de gobierno en la Asamblea. Doctor Noriega, 2 gobiernos consecutivos le hicieron un bautizo de puritanismo al Metro de Panamá que lo han mantenido libre de todo pecado. Y obviamente, cuando se habla de lo que Odebrecht pagó en sobornos, es difícil no pensar que el Metro estuvo entre esas obras cuando fue la más importante de las obras. Es difícil no entender qué pasó con el Metro. Y además, el presidente Varela dijo un número que yo siempre he tenido como mágico en la mente. Lo dijo fuera de Panamá. Dijo en una ocasión que se habían estado recuperando 500 millones de dólares. Cosa que le criticaron aquí, exigiéndole que dónde estaban esos 500 millones de dólares. O sea, todo este dinero, ¿habrá alguna forma de saber cuánto fue y por fin bajo qué proyectos salió la tubería, salió el flujo? ¿Hay forma de saberlo algún día o sencillamente esto es ya muerto, enterrado y llorado? Mira, creo que has señalado el punto de todo este debate. Panamá tiene que saber la verdad histórica y tiene que hacer todo el esfuerzo para recuperar los dineros perdidos. FCC, recordemos, el otro socio de Odebrecht en el Metro y que tuvo la ciudad hospitalaria y otros proyectos de infame recordación, FCC está siendo juzgado en España por pagar coimas en Panamá. Pagar coimas en Panamá quizás del mismo tamaño que las que pagó Odebrecht. Entonces, en Suiza se determinó que esas coimas pagadas por FCC podían ser más o menos 80, 90 millones de dólares. Ese es dinero de los panameños. Ese es dinero que nuevamente podía pagar escuelas, medicinas, carreteras, etc. Panamá tiene que hacer una comisión de la verdad en algún momento dado y revisar esa orgía de contratos, esa orgía de licitaciones públicas que ocurrió en la década pasada. Todos esos contratos llave en mano, todas esas exageraciones de carreteras de más de $1 millón por kilómetro, que ya sabemos cómo están. Entonces, eso tiene que examinarse desde un punto de vista político y desde un punto de vista jurídico. Desde el punto de vista político es justo establecer qué pasó, cómo pasó y evitarlo para el futuro. Y desde el punto de vista jurídico ver cómo recuperamos ese dinero, cómo se lleva a la cárcel a los culpables. Recordemos que la gran cantidad, la gran mayoría de estos casos no han prescritos.
todavía es posible juzgarlos. Entonces hay que hacer un esfuerzo verdadero por luchar contra la corrupción. Cuando se habla de tantos millones, yo no me logro imaginar tantos millones, pero en el caso de millones, ya no tengo que imaginarme por lo menos 10 millones, porque hemos contemplado las imágenes de un caleto en Colón, producto de una operación, el operativo Fisher, 10 millones de dólares en una sola casa, era un solo caleto. En un pueblo clínicamente pobre. En un pueblo, sí, ese Panamacondo del que hablaba hace un rato, ¿no? Prácticamente más de medio centenar de personas encausadas. Usted hablaba del trabajo del procurador interino. ¿Cómo usted analiza este logro? ¿Cómo le impacta a usted este hecho? Y también cómo mira futuro, porque también es otra prueba de ácido para el sistema judicial, encausar a tanta gente y que realmente se haga justicia. Mira, Hugo, hay unos indicadores muy graves en todo este proceso. Primero, felicito a las autoridades del Ministerio Público, de la Policía Nacional y los otros cuerpos de inteligencia y seguridad que participaron por un trabajo impecable. El primer indicador preocupante es que todas las personas, esto lo enfatizó el procurador Caraballo, todas las personas estaban libres de récord policivo. Es decir, no eran sospechosas de haber cometido ningún delito. Entonces, estamos hablando de otro perfil de organización criminal. Segundo, había involucrados 9 funcionarios públicos, algunos en la Policía Nacional, otros en la Autoridad del Canal de Panamá, personas que por su perfil profesional son usualmente muy bien pagadas en términos relativos a Panamá. Eso quiere decir que aquel cuento que, bueno, la gente de las pandillas son gente pobre o la gente que está metida en esas son gente que está marginales, ese cuento ya no es. Estamos hablando de gente de la clase media, con trabajos formales, participando en esto. Y tercero, está el punto del caleto. Un caleto de 10 millones de dólares indica que hay una economía del narcotráfico demasiado grande en Panamá. Los billetes muy bien acomodados, muy bien forrados, muy bien enterrados. Es muy fácil predecir qué va a pasar con algunas personas involucradas en este caso que no fueron detenidas. Sí me llamó la atención lo que yo llamo una metida de pata, digamos una novatada, que fueron detenidos las personas. Normalmente en este tipo de casos se trata de aislar a los detenidos para que no hablen entre ellos, no se pongan de acuerdo. Y lo que hizo la Policía Nacional fue llevárselos en 2 buses. Entonces, bueno, digo, si había cualquier esperanza de que no se pusieran de acuerdo de más, digo, nunca fue verdad. Demuestra las falencias del sistema, demuestra las debilidades del sistema, pero también demuestra la penetración del narcotráfico, de esa economía sucia en nuestra economía. Es que allí va precisamente en que siempre se ha hablado o hemos hablado, por ejemplo, de la narcopolítica, cómo se ha colado el narcotráfico en la política, pero vemos que aquí la bola pica y se extiende. No se queda solamente en ese nivel. Usted ha hablado muy bien de otras áreas donde ya está penetrado. Eso nos ubica en un escenario, no sé, ¿cómo lo definiría usted? Un escenario muy serio. Un escenario muy serio porque quiere decir que una parte importante de la economía panameña es servicios, no nos engañemos. Bancas, financieras, compañías de seguros, compañías de ventas de automóviles, bienes raíces, etcétera, está penetrada por el narcotráfico y se presta para blanquear dinero. Cerremos con mirando a futuro. El presidente de la República, y me estoy adelantando ya, estoy hablando ya de enero, pero es que tomemos en cuenta que estamos en diciembre. ¿Tiene alguna expectativa de lo que el presidente haga como balance de mensaje a la nación iniciando el próximo año? Yo creo, y aprovechando, apalancando el caso del caleto, yo creo que el presidente puede hacer algo muy importante el 2 de enero. Puede juntar en estos días que quedan de diciembre, juntar a sus asesores legales, al doctor Mitchell, al doctor Erasmo Pinilla, etcétera, y puede promover un pequeño cambio legal, que es que esos fondos, esos 10 millones de dólares mal habidos, sean usados inmediatamente para implementar la carrera judicial en el órgano judicial. Se necesitan como 15 millones de dólares y están buscando de dónde sacan los fondos. Bueno, ya hay 10. Vamos a dar ese paso. Ese pequeño paso para el hombre y ese gran salto para los panameños, que sería tener una carrera judicial de verdad, de carne y hueso, sería el mayor regalo que el presidente Cortizo puede dejarnos a los panameños. Sería un paso para erradicar la interinidad de los jueces, por ejemplo. Totalmente, totalmente. Ya ese sería un gran paso. Don Rodrigo, gracias por estar esta mañana aquí en Debate Abierto.
y por todos los aportes que ha dado. Don Danilo. Así es. Nos ha pintado un escenario preocupante porque ver la magnitud de la penetración del crimen organizado en la sociedad es realmente un llamado de atención grave, grave, grave a todos. Estado, autoridades, gobernados, todos. La expectativa que plantea y que ofrece es significativamente oportuna. Y la propuesta que pone sobre la mesa creo Exacto. que debe ser tomada muy en serio por parte de las autoridades del propio presidente de la República, que es a quien ha enviado el mensaje, don Rodrigo Noriega. Tenemos que hacer un alto. Regresamos en segundos. Una de las imágenes más impactantes de este año, que ya estamos en diciembre, tiene que ver con ese drama de los migrantes, principalmente en Darién y en Hualaca. La forma en que han estado conviviendo, la forma en que algunos han perdido la vida buscando un mejor futuro. Tenemos que hablar de ese drama. ¿Cuál es el escenario con que cierra la crisis de migrantes? Lo hablaremos en segundos nada más con el comisionado Oriel Ortega de Senafront y con la directora de Migración, Samira Gozaine. Eso será en segundos nada más aquí en Debate Abierto. Ya vamos a conversar sobre ese tema. Samira Gozaine está con nosotros aquí en Debate Abierto, y está al frente de Migración, y el comisionado Oriel Ortega, él está al frente de el Servicio Nacional de Fronteras, Senafront. Gracias a los dos por acompañarnos. Gracias, este Hugo. fin de semana en Debate Abierto. La crisis migratoria, este año, ese drama humano nos golpeó a todos. Yo quiero comenzar hablando de cuál es la situación hoy día con el tema de la crisis migratoria. ¿Cuántos migrantes tenemos en Darién? ¿Cuántos tenemos en Hualaca? ¿Cuántos tenemos atravesando el territorio nacional? ¿Cuál es la fotografía de este domingo en cuanto a la crisis migratoria? No sé quién toma la palabra. Comisionado. Sí, bueno, muy buenos días a todos, a toda la teleaudiencia, y gracias por darnos nuevamente la oportunidad. Así que repito, usted estuvo el fin de semana pasado. El gobierno nacional, Oiga, claro está, dos turnos al bate. de Por eso poder... tiene tanto tiempo sin vernos. Oiga, gracias por la ayuda a memoria. De poder seguir informándole a la teleaudiencia qué hacemos nosotros, en este caso, el Ministerio de Seguridad, la señora directora de Migración y mi persona, al mando del Senafront. Un saludo a todos los hombres y mujeres que componen nuestros servicios. Y entrando en materia, ha habido ya una leve disminución. Podemos decir que hoy hay menos de 400 personas en el Darién, en los 3 campamentos donde se mueven, y en Hualaca hay casi 500, y normalmente el tránsito que hacemos que puede estar entre 200 o 150. Anteriormente estaba casi entre 500 y hasta 600 personas Disculpe, moviéndose. Estas cifras nos hablan de un giro de 180 grados, porque hubo un momento Así en es. Darién que eso era un hervidero de seres humanos. Prácticamente el confinamiento en que se encontraban ahí eso nos gasnateaba, no a los panameños nada más, gasnateaba al mundo. De junio a septiembre. ¿Sí? ¿Cuál fue el pico que tuvimos en cifras? Los más altos fueron en el mes de septiembre, agosto y septiembre, que fueron por encima de los 25,000. 25,000. Wow, una situación crítica, Samira. Tuvimos meses en que habían días que entraban 2.500 personas por día. En ese momento de crisis en Necoclí, cuando Colombia hablaba de que tenían un gran número de personas, hasta 25,000, teníamos a veces días que entraban 2.500 personas que Senafront y Migración tenían que atender en los pueblos de acogida, que era muy difícil, porque ustedes saben que esos pueblos tienen una población de 300 personas, no tienen infraestructura sanitaria, no tienen agua, o sea, el trabajo humanitario de equipo que se ha realizado en esta administración con esta crisis humana que hemos vivido ha sido impresionante, porque no ha sido solo Senafront Inmigración, ha sido Senan, ha sido la policía, ha sido Sinaproc, que sus voluntarios han estado ahí para apoyarnos. Fíjese cómo usted lo dice, una crisis humana. Realmente en el común de los panameños, en el imaginario del panameño, ¿está ver este tema como una crisis humanitaria o no? Yo creo que sí, mira, hay personas que tratan de crear una situación de que pelear con los panameños, de ponernos a pelear entre nosotros y decir los extranjeros vienen a quitarnos algo, quitarnos espacio, pero fíjate que el testimonio más grande lo viví yo un día en Bajo Chiquito, que uno de los dirigentes nos dijo, Oriel estaba con nosotros y el señor ministro, que ellos habían sentido que los gobiernos siempre los habían olvidado
pero que ellos a través de los migrantes tenían un testimonio que Dios no los había olvidado, porque los migrantes para ellos han representado una solución a sus problemas, porque ellos les cobran la comida que a veces les dan en esos lugares de acogida donde nosotros no podemos llegar, o les cobran la estadía debajo de sus casas, o les pasan el servicio de trasladarlos vía acuática de un punto a otro, y por eso también brindan un servicio para el cual ellos les cobran. Entonces, el transporte en algunos sectores ellos les estaban cobrando. Ellos dejan dinero en esas comunidades porque compran ropa, compran víveres, entonces ellos lo ven como sus hermanos migrantes. Hay una economía que sí, en este aspecto deja algo de positivo, pero también hay una economía negra. Hay un mercado negro de tráfico humano que tiene que ver con este tipo de fenómenos. ¿Qué investigaciones tiene Senafront sobre esto? Bien, puntualmente nosotros hemos trabajado de la mano con el Ministerio Público, también con los dirigentes comunitarios de las poblaciones, llámese Canán Membrillo, llámese Bajo Chiquito, donde llegan los migrantes, son las comunidades receptoras, también con el Congreso Guna, por las comunidades de Anachucuna, Carreto, el área de Armila, y de ahí de esta manera tratamos de buscar y perseguir este delito de tráfico de personas y aún más allá, que no les roben en esta ruta migratoria irregular. Con el Ministerio Público, tanto así que en la visita que tuvimos en el mes de julio con el señor procurador, estableció el señor procurador en esta comunidad receptora una Fiscalía de Atención de la Delincuencia Organizada, que es lo que ahora nos ha ayudado a trabajar rápidamente en la persecución de estos delitos, y tenemos números favorables en contra de esta acción ilegal y de barbarie, de robarle a una persona que viene caminando 5 días en la montaña, que ya casi está desvanecida, quitarle su teléfono celular, quitarle prendas, dinero en efectivo. Nosotros hemos hecho operaciones allí con la Fuerza de Reacción Inmediata contra el Narcotráfico y el Batallón de Fuerzas Especiales, y hemos recuperado 54 celulares, además de una cantidad de prendas, joyas entre plata, oro, dinero en efectivo, más de $20,700 que le hemos recuperado a los migrantes. Tenemos más de 11 aprehensiones, y de igual manera en estas mismas rutas convergen diferentes factores de amenaza delincuencial. 135 paquetes de cocaína y marihuana hemos recuperado también allí. Ofrezco disculpas porque políticamente no es correcto decir mercado negro. Sí. Hablemos de economía ilegal. Así es. Disculpen, es un poco ahí me traicionó, digamos, no usé los términos correctos y ofrezco disculpas. Utilicemos los términos correctos. Usted habla de lo recuperado. Hay cosas que no se pueden recuperar. La vida no se puede recuperar. Es difícil recuperar la estabilidad emocional de una mujer que ha sido violada, por ejemplo. ¿Qué registro tienen ustedes de cuántas personas han muerto en ese trayecto, ese tráfico ilegal de personas? E igualmente denuncias de violación, etcétera. Ese registro, ¿qué nos dice? Mira, la iniciativa justa de Panamá ha sido para que recibamos información de parte de los otros países. Si tú ves a través de la señora Canciller de la República, el señor Ministro de Seguridad, el movimiento de Panamá ha sido para que regionalmente asumamos el problema que tenemos de la migración irregular, porque hasta el punto de que nuestras autoridades empezaron a hablar del tema, la responsabilidad era exclusiva de Panamá. Estamos pidiéndole nosotros a Colombia información de quiénes vienen, porque no podemos saber quiénes mueren en la trocha si no sabemos cuántas personas vienen o quiénes vienen. Entonces, ha esto creado un movimiento regional que todos los países nos hemos involucrado ahora para poder compartir información. Panamá, para darte un ejemplo, es el único país que le hace biometría a estas personas. De eso se ha detectado a través de Senafront casi 68 alertas. 70 alertas, imagínate. ¿Alertas ahora, de nexos, de personas de nexos con grupos terroristas internacionales, de personas que han cometido delitos en sus países de origen o en otro país, y se hace el trabajo también con Interpol, y han arrojado más de 70 alertas al día de hoy exactas. Bien, esa es una cifra. Vuelvo al tema de, lamentablemente, las pérdidas de vida. Tal vez no tengamos una cifra definitiva o oficial, pero podemos tener un aproximado. Samira, no sé. Creo que este año aproximadamente teníamos una cifra como de 41 personas que habíamos Y podido sumando. encontrar en los ríos o que habían encontrado muertas. Lo que pasa es que estas personas duermen en las cabezas
cerca de la cabeza de los ríos o cerca de los ríos, y cuando vienen estas cabezas de agua se los llevan, o cuando están tratando de cruzar las crecidas de los ríos, también pasa una tragedia. Lamentablemente, por eso es que la posición de Panamá ha sido que la migración debe ir hacia una migración ordenada, regular y segura, que la migración irregular no protege los derechos humanos de la gente. Don Danilo. Sí, hemos llegado a un punto que yo venía observando y sobre el que me referí en varias ocasiones como preocupante, que era la colaboración o la cooperación internacional, que yo la veía escasa o nula, sobre todo por parte de Colombia. Y lo digo porque me llamó la atención el hecho de que con la captura de uno de los señores de la guerra, del clan alias Otoniel, del clan alias del Golfo. Otoniel, efectivamente, yo quería saber si se percibió algún cambio, porque resulta ser que él controlaba toda una gama de actividades ilegales en esa zona que fluye hacia Panamá, gente. Yo vi los lugares que controlaban el grupo de él, eran lugares coincidentes con la ruta de migrantes, eran lugares que coincidían con la denuncia de migrantes, y Colombia no se dio por enterada durante muchos meses hasta que Estados Unidos, por boca de su propio secretario de Estado, dice: Colombia va a hacer un anuncio interesante, y entonces sale con la sorpresa de que capturaron a alias Otoniel. ¿Ha habido algún cambio significativo a raíz de eso? Porque me parece que está detrás el interés norteamericano de hacer que Colombia entrara en un carril también. No vi a Panamá en la reunión que hubo, pero sí quisiera saber si hay diferencias a partir de esa fecha. Sí, como le explicaba hace un momento, los ejes de avance de rutas pueden ser convergentes o divergentes dependiendo de cada tipo de acción ilícita que va cruzando por esos mismos caminos. Son caminos reales que tienen los indígenas por su regulación transfronteriza. Hay indígenas, por lo menos gunas aquí en Panamá, que son tules en Colombia y son familias, o en Verás aquí en Panamá y en Verás también en Colombia, y tienen ese paso transfronterizo constante. Estos mismos caminos reales los van divergiendo o cerrando o abriendo en diferentes rutas paralelas para el tráfico ilícito, llámese de droga, de migración irregular. Y en la pregunta que haces, efectivamente nosotros desde hace más de 2 años le hemos dado a los organismos de inteligencia colombianos que había presencia y control del tráfico ilícito de migrantes irregulares que pertenecían a personas que rendían cuentas al clan del Golfo. Analizando, después de la captura de esta persona, empieza un bajón. Podría ser que mucha gente ha dejado entonces de enfilarlos y tratarlos y traerlos de los otros países de Sudamérica. Bueno, también hay que darle el crédito a Colombia. Colombia, después de las reuniones que iniciamos el 6 de agosto en Metetí con la canciller de Colombia y nuestra canciller, ahí se empezó entonces a regular el trabajo y ya vemos un intercambio de información fluida, de comunicación también, y ellos a su vez, al verse con un problema de 14,000 personas en un pueblo de Necoclí, para nosotros no era una alarma, sino era una alerta. Ya nosotros tenemos cómo hacer campamentos desde el 2016, como cosa del destino. Yo era jefe del Darién y viví esa primera oleada de migración que estaba por los 25,000 personas. Hoy en día han pasado más de 120,000. Y nosotros con nuestras lecciones aprendidas hicimos un manual con ayuda del PNUD donde aprendimos a hacer los alojamientos, aprendimos a clasificar a los servicios básicos y todos estos detalles que este libro, este manual lo hemos compartido con Centroamérica y con Colombia también. Qué bueno. Y otros países nos lo han pedido y estamos aquí nosotros entonces para ahora dar a conocer nuestras buenas prácticas y de qué manera ellos podrían solucionar este tema que para ellos fue pues una alarma grande. Nosotros inmediatamente vimos la oleada desde el 2020 cuando inicia el COVID. En menos de 60 días levantamos un campamento para 600 personas con fondos del Servicio Nacional de Migración y mano de obra del Senafrón. En este momento estamos remodelando otro campamento, previendo lo que pueda pasar en el futuro, y ese es el trabajo. Remodelamos o ampliamos o lo quitamos, como fue el de la población de Peñitas. Quitamos ese campamento y armamos en otro lugar, porque también los análisis nuestros era tratar de tener a la migración irregular fuera de las poblaciones, precisamente evitando la situación pandémica que era el COVID en este momento. Gracias, director. Directora,
señora directora, la migración ilegal o informal o sometida al tratamiento de bandas criminales, ¿qué tan grande ha sido detectada? Y lo digo porque a mí, yo cuando veo las listas de las naciones de las que viene la gente como si fuera esto un embudo, porque Panamá se comporta exactamente como un embudo, hay una gran cantidad de haitianos, hay inclusive gente que viene de África, gente que viene por ruta de Brasil, otra que viene por ruta de Panamá. O sea, ¿qué perfil tenemos desde el punto de vista migratorio y qué correlato hay con la migración de esos países? ¿Hay un correlato de preocupación de esos países o se trata de que, hey, tiren todo esto a Panamá, que allá tienen que ver y ellos que vean qué hacen? Es que realmente cuando la señora canciller empezó este tema de crear una corresponsabilidad con todos los países de la región, fue producto de eso, que sentíamos Panamá que teníamos la responsabilidad exclusiva porque éramos los únicos que le dábamos alojamiento, los únicos que le hacíamos biometría, los únicos que les dábamos de comer. Panamá se ha gastado en estos últimos 2 años, el gobierno de Panamá, casi más de $50 millones en atender este tema de la migración irregular, porque quieren confundirla con la migración regular al país o con los ilegales que se quedan dentro de Panamá. Estos migrantes irregulares no quieren quedarse en Panamá. País de tránsito para ellos es Panamá, nada más. Estos migrantes irregulares lo que quieren es llegar hacia el norte. Y si usted ve las diferencias de las crisis anteriores, 26.000 personas en un año, pero llevamos 125.000 en este año. O sea, la pandemia ha generado que estas personas que ya residían en países de Sudamérica, como Brasil, como Chile, como Ecuador, por la situación económica de que la economía ha cambiado en esos países o las leyes laborales cambiaron, necesitan ir hacia el norte con una percepción equivocada de que allá el gobierno de Biden, en un gobierno demócrata, les iba a abrir las puertas de otra forma y que iban a entrar más fácil. Entonces, claro, el crimen organizado se aprovecha de esto y se levantan todas estas estructuras criminales en donde les ofrecen, yo te llevo por tanta plata y no te preocupes que llegas yo sé que en materia de contabilidad se habla de hemos gastado, pero cuando se trata de salvar una vida es una inversión. Es una inversión. Son seres humanos que están viviendo un drama que se saca provecho de ellos tristemente por parte de personas de mal vivir que trabajan organizadamente a nivel internacional y qué bueno que haya cooperación internacional también para enfrentar esta situación y que el liderazgo lo haya asumido Panamá. Panamá en materia internacional tenía esa tradición de asumir liderazgos que se había perdido. Qué bien que a través de la Cancillería logramos hacerlo una vez más. Ahora bien, usted habló de si ocurre nuevamente, es decir, ¿ustedes están temiendo una nueva oleada de migración para el próximo año? ¿Qué dice la inteligencia? Todo apunta a que es una situación ya de carácter mundial, es un fenómeno internacional. Vemos cómo personas del continente de África tienen afán, inclusive cruzan para llegar a Europa en embarcaciones que tienen capacidad para 20 personas y van 100. Ese tipo de naufragios los vive a diario España, los vive Italia, y entonces hemos visto cómo Polonia refuerza sus fronteras por la gran cantidad de personas que venían de Bielorrusia. Entonces, claro está que al final esa gente es como un efecto globo y van buscando por dónde salir y por dónde llegar, porque al final pues la necesidad de estas personas en sus países es caótica. Nosotros hablamos con migrantes que ellos venden todo en su país y cuando les decimos que mejor es regresar, ellos dicen, ¿para dónde? Si ya yo no tengo nada. Ya no tienen nada. Ya no tengo nada. ¿Esa nueva oleada cuándo podría ocurrir? No, nosotros nos preparamos normalmente. En las diferentes curvas que hemos visto, la oleada en el 2014 y 15 no pasaba de 10.000 personas. En el 2016 subió a 25.000, 2017 baja, 2018 menos de 15.000 y nuevamente entre 19, 20 y 21, mire cómo dos oleadas de 25, 100.000, 120.000 y pudiera ser que no pase nada el otro año, pero es mejor tener las cosas que después necesitarlas. Que estemos preparados. Gracias a los dos por haber estado esta mañana con esta orientación. Sigue siendo un drama humano, pero la buena noticia es que ha disminuido. Preparados por si regresa. Sigue siendo de verdad un problema que hemos podido enfrentar, tener liderazgo, pero que tenemos que tener algo de solidaridad al hablar de este tema, don Danilo. Es un grave problema humano. Yo iba a preguntar, ya se venció el tiempo, pero queda pendiente saber
si hay niños impactados por esta dinámica humana que es trágica, es una tragedia a escala mundial, como dice el Brevemente, doctor. para que no se quede en el aire. Bueno, de los 125.000 que han transitado Panamá, el 20% es niño. Wow. Y de ese 20%, el 80% es menor de 5 años. Dejemos el tema hasta ahí, lo seguiremos abordando, siempre pendientes a través de Telemetro Reporta para estar atentos de lo que pasa con este tema. Vamos a dar un giro en la información porque hay una buena noticia en medio de todo lo que estamos viviendo. Las clases presenciales en el 2022. ¿Qué retos tenemos? ¿Qué se está haciendo? La ministra de Educación, Maruja Gorday de Villalobos, estará con nosotros en segundos. Nada más. Le confieso que las fechas no son muy fuertes, pero el 7 de marzo del 2022 se me ha quedado grabado. ¿Por qué? Porque volvemos a tener en Panamá clases presenciales. Ese es el plan, señora ministra. Buen día, bienvenida. Buenos días, saludos. Sí, Buenos ese es días. el plan, Dios mediante, y estamos muy animados. Yo creo que esto genera esperanza, genera expectativa y sobre todo oportunidades de recuperar lo que no hemos hecho en un tiempo prolongado. ¿Cómo se va a hacer para recuperar lo que hemos perdido en estos 2 años? Bueno, esa es la gran pregunta y eso es lo que hemos planificado la mayoría de los países de la región y ahora con una prueba ERCE de por medio, el reto es más grande. Sin embargo, nosotros en el decreto ejecutivo hemos establecido algunos lineamientos muy claros, vienen las orientaciones posteriormente sobre esa recuperación. Inicia con un periodo de adaptación de 4 semanas, estamos promoviendo las pruebas diagnósticas y se va a promover una serie de acciones para trabajar en tutorías, con comunidades de aprendizaje, trabajo entre pares. Y lo bueno de todo esto, don Hugo y don Danilo, que los materiales que estamos entregando tienen indexados unos suplementos para la nivelación y la recuperación. Recuerde que este año, inclusive aún en medio de la pandemia, nosotros hemos desarrollado alrededor de 43 contenidos, o sea, asignaturas del programa Aprendamos Todos a Leer, enfocado al desarrollo de la comprensión lectora por los resultados de nuestras pruebas del año 2018 en tercero y en sexto, y el ERCE no es más que un reflejo de lo que ya habíamos tenido en esa prueba. El programa Panamática, que es una serie de un programa de la región que tiene su origen en Japón y que ha dado resultados y que nosotros hemos adaptado el lenguaje para el procesamiento y el desarrollo lógico-matemático, y el programa de ciencias que nos está apoyando CENACYT. Todos esos materiales para los estudiantes y los docentes, incluso hay guías para padres, tienen indexado el proceso de nivelación y poder ir recuperando y tratando de hacer esos ajustes. Sí es importante dejar claro que los países no nos vamos a recuperar en ni 1 ni en 2 años, pero creo que ese aceleramiento que habla UNESCO y que habla UNICEF y que hablan los expertos en educación nos están instando a promover el uso de las plataformas digitales, porque hay mucho aprendizaje autónomo desde las plataformas digitales. Vamos a complementar esa idea, esta última que nos ha dado y nos está dejando allí. No nos va a tomar 2 ni 3 años recuperarnos en educación. ¿Cuánto tiempo será? Y el elemento digital que nos habla, ¿cómo va a contribuir a esa recuperación? Sí, bueno, te comienzo por la última pregunta. El elemento digital contribuye porque tenemos el material disponible las 24 horas, o sea, no hay que esperar la interacción a tiempo real con el maestro o sincrónica. El niño tiene el material disponible tanto en la plataforma Ester, que es nuestra plataforma multimodal, o en la plataforma Teams. Ahora mismo nosotros tenemos en la plataforma Ester, todos los maestros tienen un aula virtual. Obviamente no todos están registrados, tenemos casi un 45% de docentes registrados porque se usó más que nada para graduandos. Y cuando hablamos de tiempo de recuperación, nosotros creemos en la región, hemos estado, la semana pasada estuve en 2 o 3 foros, uno de los últimos fue el de ERCE, la otra semana seguimos, de que la recuperación nos puede tomar de 5 a 7 años a la región. Sin embargo, sí se puede dar el aceleramiento con la tecnología y la digitalización. De 5 a 7 años, pero la medida no es igual para todos los países, porque nosotros ya estábamos rezagados. Correcto. ¿Nuestra realidad cuál es? No, la medida no es igual, sin embargo, yo estoy segura que con esta situación en medio del COVID y en medio de una prueba reciente ERCE, que no fue ni en medio de la pandemia, sino que fue un año antes, Imagínense. tiene que haber un compromiso desde la gestión educativa del centro educativo y tiene que haber también, hay muchos factores asociados en la prueba.
Obviamente el mayor es el procedimiento metodológico, sin embargo, hay factores asociados como la cantidad de días que el estudiante va a clase, puede ser por factores de asistencia del docente o inasistencia del niño por otros motivos de alimentación, económicos, el apoyo de los padres de familia, el rapport que hay en el proceso del docente que se interesa por el estudiante. Eso arrojó Panamá y sobre todo que son muy heterogéneos los grupos. O sea, yo puedo tener en un salón, pongo de ejemplo, de San Miguelito, 25 estudiantes y puedo tener 12 niños que tienen patrones de aprendizaje totalmente diferentes. Y a eso es lo que tiene que adaptarse el docente. Por eso para nosotros es importante el apoyo con la tecnología. Es la única manera de acelerar. Don Danilo. Señora ministra, me ha llamado mucho la atención lo actualizado que están las estadísticas del Meduca. Están a noviembre de 2021 y realmente eso es un récord para quienes nos acostumbramos a trabajar con estadística, tanto para Meduca como para el resto del gobierno central. Me llamó mucho la atención. Con base a lo ya puesto allí, también me llama la atención que para este año el gobierno, a través de su cartera, tiene un incremento de 3.400 docentes con respecto a lo que había en 2020 en docentes, que aunque no hubo clase prácticamente, sí reflejó un número de contratos de docentes mayores que lo del 2019. Es decir, de 2008 a 2021 es el año que mayor incremento tiene en la incorporación de docentes. ¿Por qué? ¿A qué se debe eso? Sí, bueno, primero que todo, nosotros tuvimos un incremento significativo en educación primaria. Por el otro lado, la migración de más de 17.000 estudiantes de educación particular que se reflejó en primaria y en premedia. Y también no dejar de mencionar que nosotros estamos desarrollando el programa de aprendizaje acelerado, donde nosotros hemos nombrado alrededor de 700 docentes que están trabajando con 11.000 estudiantes que están recuperando 2 grados en un año lectivo. A eso se debe el incremento. Y el apoyo que se está trabajando en jóvenes y adultos, el trabajo que hacemos en el sistema penitenciario, el trabajo que hacemos en las escuelas no regulares, el trabajo que se hace en los CAIPI. Ahora, es significativamente mayor con respecto a los otros 14 años. Correcto. No hay ningún porcentaje como ese. Pero si usted ve la curva de crecimiento de la población también es significativa. Sí. Ahora, yo quisiera ir a las preguntas prácticas que nos han hecho a través de las redes sociales, porque anunciamos que usted estaría aquí, señora ministra, y comenzamos con la pregunta que tiene, señor director, la pregunta es Bruno Ichaknik, dice, ¿cómo será establecido el horario para escuelas con más de 30 estudiantes por salón? Bueno, si revisamos el decreto ejecutivo, no estamos hablando de distanciamiento. El distanciamiento debe cerrar con el 17 de diciembre del 2021 con este año lectivo. Eso ya ha sido coordinado por las autoridades de salud y muchísimas escuelas en este momento inclusive han disminuido el distanciamiento de 1 metro. Lo que sí nosotros tenemos es que tener muy claro la atención de bioseguridad que se dé en la escuela y las medidas que van a tener los niños. Nosotros estamos regresando con el currículo regular y sin el distanciamiento de 1 metro. Y eso no debe generar alarma porque inclusive en nuestra vida cotidiana, en los malls y en todas las actividades que desarrollamos prácticamente, excepto lugares muy específicos como estamos aquí hoy, se está hablando de 1 metro. Así que nosotros sí vamos a dar esa cabida al 100% de la matrícula de cada escuela. ¿Qué nos dicen las experiencias de otros países con la vuelta a clases, con el distanciamiento? ¿Se han convertido o no las escuelas en un centro de contagio o no? No, las escuelas se ha comprobado ya, el CDC y todos los organismos que estudian este comportamiento, las escuelas no han sido un centro de contagio ni son clúster para propagar el virus. Pregunta Abdiel Castillo. Esta pregunta, la primera fue por WhatsApp, esta otra es vía Twitter. El tuit de Abdiel Castillo es este. ¿Qué van a hacer con esos educadores que no tienen vacunas? ¿Les darán clase a nuestros hijos? Y él mismo dice, ojalá que no. ¿Qué responde usted, ministro? Bueno, en este momento hemos logrado un 85% de vacunación de docentes y prácticamente esa misma cantidad de administrativos. Precisamente antes de venir al programa revisé un poquito. Estamos hablando de 6.000 o 7.000 docentes. Nosotros tendremos que consultar con las autoridades de salud. En este momento no es que es optativa, pero tampoco puedo hablar de que es obligatoria. Sin embargo, nosotros sí estamos dándole seguimiento a aquellos docentes. Algunos han presentado certificaciones médicas muy puntuales
y nos tocará tomar las decisiones con las instancias de salud o quizás ya con el gobierno central sobre esa situación. Pero nosotros aprovechamos e instamos a la vacuna. 15% no se ha vacunado de los docentes. Sí, prácticamente, no, un 10%. 10%. 10%. Podemos hablar de 4.000 docentes, que es lo que nos está reflejando la estadística al 1 de noviembre. Don Danilo Toro. El 11% de todos los docentes del sistema, trabaja en escuelas multigrados. Estamos hablando de cerca de 5.500 docentes. ¿Cómo puede sostenerse todavía esto? ¿Cómo sobreviven las escuelas multigrados todavía? Porque el que está allí laborando como docente tiene que hacer magia para poder cumplir con su trabajo. ¿Cómo salir de esto? Bueno, hay algo muy importante. Obviamente esto tiene que responder a un enfoque de planificación y de protección de trayectorias. ¿Por qué surgen las escuelas multigrado? Exactamente en una comunidad distante, donde una población requiere que se instale una escuela y vamos a tener diversidad de edades y tenemos que iniciar con ese proceso. Yo creo que es importante resaltar que del año pasado acá nosotros hemos aumentado esa trayectoria de las escuelas multigrado y hemos transformado de escuelas multigrado a escuela unigrado más de 32 centros educativos exactamente por esa situación. Sin embargo, nosotros en este proceso de desarrollo de material educativo hemos preparado material para las escuelas multigrado y ayudar al docente. La idea es que poco a poco la escuela vaya estructurándose al menos con un grado para cada segmento de población. Ministra, el viernes fue el Día de la Discapacidad y precisamente Gladys Arosemena pregunta a través de la cuenta de Twitter. Quisiera consultar cómo podemos garantizar que los niños con discapacidad no sean contagiados por adultos en las escuelas a que acudirán, tomando en cuenta que hay personal docente, técnico y administrativo que no cree en las vacunas. Realmente quisiera saber cómo se maneja esta situación. Sí, yo pienso que de aquí al 7 de marzo tenemos que haber tomado algunas decisiones en relación a todo esto. Sin embargo, el decreto ejecutivo habla explícitamente que las escuelas mantienen sus comités escolares COVID y las escuelas tienen ahora que adaptar a la nueva realidad, a la nueva normalidad educativa, sus planes de bioseguridad. Entonces yo creo que es importante tener las señales de alerta que establecen los protocolos de bioseguridad. Hasta este momento los niños se mantienen con mascarilla, muchos van con sus protectores faciales, al igual que los docentes, y mantener las medidas de bioseguridad. En la medida que el país ordene la vacunación de los niños entre 5 a 12 años, obviamente va a haber menos riesgo de esa vacunación. ¿Qué van a hacer para bajar el nivel de estrés o de temor que subyace en algunos padres de familia? El fin de semana pasado hablaba el doctor Néstor Sosa aquí y él decía, él está en los Estados Unidos y decía, mi hija tiene 9 años, se vacunó, está feliz, está yendo a sus clases, está esperando su segunda dosis, todo bien. ¿Qué harán ustedes para que los padres se sientan tan confiados como el doctor Sosa, panameño en los Estados Unidos? Tuvimos la experiencia en el cierre ya de este año lectivo. Nosotros tenemos alrededor de 2.360 escuelas ya por cerrar, que hicieron la apertura semipresencial. Otras se fueron a su máximo tiempo de trabajo con los estudiantes. Y yo creo que ese proceso generó confianza, porque escuelas comenzaron con 10 niños y han terminado con 100. Escuelas comenzaron con 100 estudiantes y han terminado con 400, obviamente por el distanciamiento que hasta este momento es de 1 metro. Estamos trabajando también con la Sociedad de Pediatría, con las enfermeras, porque hemos comprobado que el pediatra es la persona que le genera esa seguridad al padre de familia y hemos capacitado alrededor de 50.000 padres de familia. Entonces creo que el trabajo de generar la confianza sobre lo que ocurre en el entorno educativo, los niños se pueden quitar las mascarillas, los niños se tendrán que lavar las manos, los niños van a comer en las escuelas y quizás no entrar en estrés, claro, porque se ha comprobado que la escuela no es el foco de contagio. Entonces, la experiencia la hemos tenido sobre estas escuelas que hemos tenido abiertas. En ninguna escuela del país se han dado clúster en las comunidades, pero en ningún centro educativo se ha dado un clúster de contagio del virus. Yo tengo que confesarle que sí hay temor entre padres de familia porque mi hija regresó a escuela y tristemente solamente 4 estudiantes había en el salón de toda la matrícula de su salón. ¿Cuál era la piedra de tropiezo ahí? Los padres de familia que sentían temor, que sentían miedo. ¿Habrá alguna campaña especial para que se sientan tranquilos, tengan conciencia de la realidad y no se deje llenar la cabeza por información tristemente
falsa, tendenciosa, sin base científica, etcétera? Sí, en las reuniones que hemos participado de Panavac se ha hablado de una campaña que genere confianza, que hable explícitamente lo que implica todo este proceso de retorno de la vacuna, y nosotros también estaremos trabajando con las comunidades educativas generando eso. Incluso uno de los motivos que nos ha llevado a mantener las clases semipresenciales, y que no solo es Panamá, hay 23 países que estamos en la región así, es que no teníamos más al inicio del 31 de mayo, cuando iniciamos el periodo de apertura, no teníamos más del 40% de los padres que habían autorizado. Y yo he ido a escuelas en Juan Díaz, fui con el ministro de Salud a una escuela pequeña que no debiera haber mayor problema, y me dijo la directora, solo el 40% de los papás autorizaron el retorno de los estudiantes. ¿Ha habido más reticencia entonces de los padres que de los docentes? No, yo no pudiera dar una medida de valor. Sin embargo, los papás tienen temor, y tienen temor, me decía una mamá, porque yo me acerqué a una mamá que estaba ahí, que estaba entregando otra cosa, y le dije, ¿por qué no trajo a la niña? Dice, es que mi niña sufre de asma, y si la tuviera que llevar a X hospital, lo que me cuesta trasladarme. Entonces creo que ahí es donde tenemos que trabajar. Y la campaña entonces de orientación tiene que ser intensiva, que eso es lo que también tratamos de hacer nosotros acá, como una contribución para la paz y que el país siga avanzando. Beethoven pregunta, pensando en la economía de los hogares, ¿en qué va el tema de todos los libros de consulta? ¿Ponerlos en plataforma de manera digital? ¿Bajar los costos? ¿Qué le responde Beethoven? Ok, para el sector oficial, los estudiantes desde inicial hasta 9º grado no tienen que comprar libros de textos escolares. Nosotros desde el año 2020 y este año también, obviamente en el 2020 tuvimos algunos atrasos con las impresiones por toda la pandemia que afectó toda la región, y muchas impresiones vienen del extranjero, obviamente porque salen más económicas. Sin embargo, los niños no tienen que comprar ningún libro de texto de las asignaturas fundamentales para primaria, ni 6 asignaturas para premedia. Igualmente los docentes vienen con sus guías. O sea, yo creo que es importante tener claro eso, no hay obligatoriedad de pedir textos específicos. Ministra, aunque usted nos dice que la vuelta al próximo año será con los estudiantes normales, sin distanciamiento y demás, por la naturaleza de los niños, etcétera, precisamente aquí en Controles, uno de nuestros colegas nos dice que en la escuela de su hijo le dicen que por medida de Meduca habrá reducción de estudiantes por salón y a nivel del mismo plantel. ¿Es eso cierto? No hay ninguna directriz que diga y que hayamos dado ese lineamiento. Eso no es así. El decreto ejecutivo establece claramente cómo es ese retorno, y nosotros en los lineamientos estaremos indicando para mayor claridad. Pero eso está dado ya, de que todos tienen, si no, no vamos a poder tener la capacidad de recibir a todos los estudiantes. Señora ministra, el sistema escolar es mucho más que eso, es mucho más que sistema escolar, debiera ser un epicentro de políticas públicas, porque ahí se concentra la población de niños y jóvenes. A falta de un censo de peso y talla para niños con edad escolar, después de 2 años de bajón económico y de crisis como efecto de la pandemia, ¿tiene usted los recursos para enfrentar los retos en materia de deficiencia de nutrición que puedan presentar los niños? Por un lado le planteo otra. Y hay otro dato que me llama la atención este año. Fue una barbaridad lo que han subido la violencia doméstica. El sistema escolar puede y debiera ser, acompañado de MIDES, una especie de detectora temprana instancia de violencia doméstica. ¿Se ha pensado en eso? Ok, a nivel del tema de nutrición, el programa Estudiar sin Hambre es un programa de gobierno y obviamente ha tenido mucho interés del presidente para garantizar esa comida. No solamente es un tema de llevar el plato caliente, es un programa integral que tiene muchos componentes. Dentro de eso está el aspecto de salud y nutrición escolar. Incluye volver a retomar el programa de peso y talla, el tema de micronutrientes, pero hay algo bien importante. El tema de la salud escolar se coordina con Caja y se coordina con MINSA, sobre todo en los centros educativos donde se desarrolla, que es en la mayoría de las escuelas de primarias. Así que ese componente de peso y talla incluso lo teníamos planificado para este año, así que se corre para el otro. ¿Por qué? Porque desde el año 2018 a los niños no se les hace el seguimiento debido de peso y talla. Por un lado, nosotros a través del programa de alimentación escolar complementaria, que es el programa de la dotación o la entrega de leche, galleta y crema nutricional,
se da la ración mínima para tener los micronutrientes que requiere el niño en esa semana. La prueba está acá hasta en el verano, los niños se las llevan y los papás la utilizan. Entonces es importante saber que se contribuye además de la porción de alimentos que se da a través de diferentes partidas del FESE. Para el programa Estudiar sin Hambre sí estamos trabajando con 320 escuelas del Plan Colmena, donde el niño va a tener su almuerzo caliente. Violencia doméstica, obviamente a través de los equipos psicopedagógicos y de una serie de intervenciones que hay con el programa de apoyo socioemocional, que hay guías específicas, tenemos señales de alerta para identificar, porque de pronto el niño no te lo dice, pero el niño llega triste, el niño tiene una conducta inadecuada, el niño baja su rendimiento y a eso le corresponde a los especialistas a poder, y al buen maestro, el buen maestro se da cuenta lo que le pasa a un niño. Incluso bajo los nuevos parámetros, porque los estudiantes en estos 2 años tan irregulares les cuesta interactuar. Usted vio a mi hijo hace un ratito, ahí lo vio, les cuesta interactuar, pero están avanzando. Y él está en clases presenciales desde hace ya muchísimos meses, gracias a Dios. Pregunta Cafamanía. Sí, es pariente, dice, hola pariente. Esta es en Instagram, dice, quiero saber cómo vamos a hacer los padres de familia que no queremos mandar a nuestros hijos a la escuela hasta que éste no tenga su 3ª dosis de vacuna. Bueno, creo que tendríamos que verificar cuáles son las comunidades o los contextos educativos que están así. La mayoría de los padres quieren mandar a los hijos a la escuela y habría que buscar la manera de dar ese apoyo en dado caso, pero en este momento el calendario habla que es presencial y que el retorno va a ser en el centro educativo. También hay que entender que hay niños que por situaciones de salud crónica o de riesgos. Aquí veo, sí, que este es un niño de alto riesgo, dice. Como tú lo mencionaste, un niño con discapacidad, quizás con alguna condición de salud asociada, la escuela, y lo dice el decreto ejecutivo, tiene la obligación de hacer un plan educativo especial para ese niño y que vaya en ese proceso de nivelación y recuperación. No quisiéramos que fueran los más, los niños necesitan estar en la escuela. Pero el niño que tiene una condición de salud también tiene derecho a ser atendido y a que se le dé ese seguimiento de la educación que requiere de acuerdo al grado y de acuerdo a la edad. Ministra, el tema de los uniformes pasa porque el padre demuestre que tiene dificultades económicas. ¿Usted no cree que esto también le crea a los estudiantes un espacio incluso para el maltrato, para la segregación? Yo estoy bien, yo uso uniforme, tú no, porque tú no tienes uniforme. ¿Por qué no abrirlo a que vayan sin uniforme todos? Mira que eso es lo que hubiéramos querido, pero cuando tú haces el censo y entras en las comarcas y entras en las áreas de difícil acceso, posiblemente lo poco que tenga el estudiante son 2 pantalones o 3 camisas o 2 camisas. Entonces, para un padre de ciertos recursos, todos nos los han dicho, es mejor tener el uniforme. Lo que no queremos es que porque el niño no lo tenga el 7 de marzo no vaya a la escuela, porque no es la primera vez. En muchas escuelas de áreas de difícil acceso, de extrema pobreza, usted encuentra niños con suéter que no son los uniformes o con pantalones. Se pregunta Rosibel, ¿se mantendrá la opción de un plan virtual para aquellos que no puedan asistir porque en el tema del transporte, problemas económicos? Bueno, yo, como lo dije hace un rato, nosotros estamos promoviendo la educación presencial y el decreto establece taxativamente cuáles son las diferentes estrategias para abordar ese acceso a la educación. Obviamente un niño que presente y que el padre evidencie alguna situación que pueda afectar y que esté comprobada, nosotros tendremos que dar la respuesta como sistema educativo. Ministra, a usted le ha tocado decir varias veces, vamos a comenzar en 2 meses, ha dado fechas, ha tenido que dar marcha atrás, triste y lamentablemente. ¿En esta oportunidad hay ocasión de dar marcha atrás de nuevo o es un hecho? Clases presenciales. Bueno, Dios primero, debe ser un hecho. Está firmado por el presidente el decreto, fue publicado el día 1 de diciembre, Día del Maestro, y ya la experiencia de nuestros países, de los vecinos, nos ha dicho de que aún en medio de una situación difícil, las escuelas pueden estar abiertas. Señora ministra, gracias por estar acá. Vamos a seguir abriendo la puerta para que usted esté orientando, respondiendo a estas preguntas del día a día, de las dudas que le pueden generar a la población. Esperamos que nos siga acompañando. Gracias por estar aquí este día. Don Danilo, terminamos. Bueno, por fin, una buena noticia. Sí. Regresar a las clases presenciales es lo mejor que le puede pasar a la sociedad panameña. Hombre, yo estuve recientemente de viaje, ustedes lo saben, y hubo un día en que prácticamente lloré al pasar cerca de una escuela y escuchar los gritos de los niños en la escuela. Yo dije, ¿qué pasa en mi país? Que esto no lo tenemos. Porque el costo, y el próximo año lo tendremos primero Dios. El costo no es lo que se pierde ahora económicamente, Sí. que es mucho, pero no es nada comparado con el costo futuro. Sin lugar a dudas. Dios quiere que vayamos madurando en esa línea y que tengamos el próximo año con clases presenciales. Ministra, reiteramos las gracias a ustedes
también por la sintonía. El próximo domingo, primero Dios, volvemos a estar juntos otra vez. A las 3, usted sabe, en Pantalla Eco puede volver a ver el programa completo o en estas redes sociales. De aquí al próximo domingo, pues hacemos el esfuerzo y nos seguimos regalando el mejor día de nuestras vidas. ¿Le parece? Bendiciones.